la iglesia prevalecerá. Fueron las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, promesa que seguimos viendo en estos tiempos cumplirse fielmente ante toda adversidad. Es por esto que nos complace darles la bienvenida como congregación para que juntos celebremos la fidelidad, gracia, bondad y misericordia de nuestro buen Dios, quien sigue caminando a nuestro lado como lo prometió. Por lo tanto, a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenido al culto dominical virtual del Redil de Envigado. La lectura de la Escritura hoy se encuentra en el libro de Esther, capítulo 2, versos 19 al 23. Repito, Esther, capítulo 2, versos 19 al 23. Así dice la palabra de Dios. Mardoqueo estaba sentado junto a la puerta real cuando las jóvenes vírgenes eran reunidas por segunda vez. De acuerdo con lo que Mardoqueo le había mandado, Esther no había declarado cuál era su parentela ni su pueblo. Esther hizo según las instrucciones de Mardoqueo, como cuando estaba bajo su protección. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado junto a la puerta real, Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, guardias de la puerta, se enojaron y conspiraron para quitar la vida del rey Asuero. Este hecho llegó al conocimiento de Mardoqueo, quien lo declaró a la reina Esther, y ella se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. El hecho fue investigado y hallado cierto, por lo que ambos fueron colgados en una horca. Esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Y con eso concluimos la palabra de Dios. Pasemos a nuestro tiempo de oración. Gracias Dios por darnos la oportunidad de poder aprender más sobre tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de poder conectarnos juntos con la iglesia, aunque sea virtualmente. Dios, pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. Abre nuestros ojos, nuestros corazones, nuestra vida para recibir tu palabra, para poder meditarlo, aplicarlo y compartirlo. Gracias Dios, en tu nombre. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, pasemos a nuestro tiempo de alabanza y adoración. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él
Un día Él regresará y en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste,
Poderoso es tu nombre, no hay otro nombre. Poderoso es tu nombre, no hay otro nombre. Poderoso es tu nombre, no hay otro nombre.
Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Bazar Redil Envigado. Hermanos, como ya es costumbre y casi que tradición para nuestra iglesia, queremos anunciarles que podemos ir preparándonos, apartando en nuestra casa los elementos que consideremos útiles para nuestra venta de bazar, a través de la cual ustedes saben que recolectamos fondos para el soporte de nuestra iglesia y la extensión de la obra del Señor en medio de nuestra sociedad. Así que les recordamos y animamos a empezar a apartar esos elementos que ya no usa, pero que están en buenas condiciones, para que en el momento indicado nosotros les señalemos y les anunciemos cuándo traerlos a nuestro templo para organizar esta actividad tan hermosa, tan oportuna y tan buena que ha ayudado a la extensión de la obra durante todo este tiempo. Así que preparémonos para el Bazar Redil Envigado. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia, nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, a atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Mis hermanos, hemos leído la palabra del Señor, hemos cantado juntos a nuestro buen Dios, también pensando un poco en el texto que leímos al principio del servicio a través de nuestro hermano Pablo, Esther capítulo 2 versículos 19 al 23.
Y en este momento quisiera invitarles a que por favor me acompañen y oremos juntos también, porque vamos a continuar adorando al Señor. Y en este momento lo vamos a hacer a través de la palabra y siendo expuestos a la misma. Así que por favor acompáñenme a orar juntos. Señor, sabemos que tú eres Dios Todopoderoso y estás al control de todas las cosas, el universo y toda su grandeza, pero también aún las cosas más pequeñas de la vida, tú las tienes bajo tu potestad, bajo tu dominio. Aunque a veces no lo pensemos de esa manera o no lo sintamos de esa manera. Mi Señor, y con esto en nuestras mentes, quiero rogarte que seas tú hablándonos, que seas tú enseñándonos, que seas tú instruyéndonos a través de tu palabra, pero también a través de tu Espíritu Santo. Y que seas tú, Señor, a pesar de mis debilidades como predicador, usándome para comunicar de la manera más clara, sencilla y pertinente lo que tú quieres hablarnos en esta hora. Por favor, guárdanos de las distracciones que normalmente nos van a acontecer y ayúdanos a permanecer en una actitud reverente delante de ti durante este tiempo para ser expuestos a ti, Señor, y al mensaje que tienes para nosotros en el día de hoy. Muchas gracias por este tiempo te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, si usted ha venido siguiendo esta serie de predicaciones basada en el libro de Esther, entenderá que estamos precisamente abordando este libro bajo una serie que hemos titulado ¿Dónde está Dios o dónde está su pueblo? Vimos un sermón introductorio, ya vimos el capítulo 1 y hoy precisamente estamos cerrando nuestro capítulo 2, el cual lo hemos visto en 2 predicaciones. Primera predicación, versículo 1 al 18, y hoy estaremos viendo la segunda predicación de este capítulo, versículos 19 al versículo 23, en el capítulo 2 del libro de Esther. Y precisamente este capítulo 2 trajo a mi mente una historia, y es una historia que habla sobre un siervo aparentemente tonto, y se llama así. La historia se llama El siervo tonto. Y esta historia es bien particular y me pareció propicia para introducir este sermón. Y tiene que ver con un amo o un señor que a menudo se encontraba algo exasperado con uno de sus siervos, hasta el punto que un día le llamó y le dijo a su siervo: eres el hombre con menos entendimiento con quien jamás me he tropezado. Y le dijo de esta manera: quiero que tomes esta vara y la lleves contigo siempre, y cuando encuentres a otro más tonto que tú, entonces se la des. Pero pasaron los años y aquel siervo llevaba cada día la vara. Y un día su siervo volvió a casa de su señor y se encontró que su señor estaba o se hallaba gravemente enfermo. Su señor al verle le dijo: me voy, siervo mío, me voy a un largo viaje. Y su siervo le pregunta: ¿cuándo piensas volver? Él le responde: este es un largo viaje del cual jamás voy a volver. Entonces su siervo le dice: ¿ha hecho usted todos los preparativos necesarios para este viaje? Su señor le respondió: pues no lo he hecho. Preguntó nuevamente su siervo: ¿tuvo ocasión para hacer todos los preparativos con tiempo? Y el señor le responde: sí, claro, he tenido toda mi vida para poder hacerlos, pero he estado ocupado con otras muchas cosas. A lo que este siervo, cuando oyó, le contestó: Señor, usted va a emprender un largo viaje del que nunca va a volver y pudo hacer todos los preparativos necesarios, pero nunca los hizo. Sí, eso es lo que pasó, respondió su señor. Entonces el siervo le mostró la vara que le había dado años atrás y le dijo: Señor, tome usted la vara. Al fin me encuentro a un hombre que es más tonto que yo.
Y pensando en esta historia, hermanos y amigos, la historia de el Señor y su siervo tonto, debe llamar esto nuestra atención, ya que como el aparente Señor sabio, nosotros también listamos muchas cosas en esta vida como indispensables e importantes para hallar seguridad y hacer. Entre ellas hay una que es clave, las relaciones, y ojalá que éstas sean de un grado de influencia social elevado. Y de esta aparente seguridad es de la que vamos a estar hablando el día de hoy. No sea que vayamos nosotros por un camino que al final nos deje con el rótulo de tontos, como narra la historia del siervo. Y es que precisamente el texto de hoy citó en mi corazón algunas preguntas, algunas inquietudes. ¿Qué tan relevantes son tus amistades, relaciones e influencias? ¿Son duraderas, sólidas, recíprocas, imperecederas? ¿Te has preguntado qué va a ser de ti, de tu pareja, de tus hijos, de tu familia mañana? ¿Y qué tienes que hacer para asegurarles un futuro? Bueno, si te has hecho esas preguntas y si estás buscando asegurar algo para tener una respuesta contundente a estas inquietudes, creo que el texto de esta mañana es pertinente para ti, como lo ha venido siendo para mí. Y es que este texto de Esther capítulo 2, versículos 19 al 23, que he repetido de manera intencional, nos llevará a ver en este momento una escena algo paradójica. Y es que nos dibuja al hombre más importante de la tierra en ese momento, llamado Asuero o Jerjes, con el ejército y el poder más grande, estar inseguro en su propia casa y bajo amenaza por algunos de los suyos. Y esto resulta paradójico, porque precisamente otro personaje de nuestra historia, Mardoqueo, andaba buscando estar cerca de este rey importante para encontrar seguridad. Y por estas razones que yo he titulado el sermón de esta mañana, en un mundo caído se necesita de influencias. Y esto tiene mucho de cierto. El asunto no es que sí necesitamos o no influencias. El asunto realmente es en quién las buscamos y a qué precio pagamos por esas influencias. Y por lo tanto vamos a tomar como ejemplo a Mardoqueo. Y a Mardoqueo lo vamos a ver en esta búsqueda de influencias estando en la puerta del rey, estando en la seguridad aparente del rey y estando en la agenda del rey. Por lo tanto, en un mundo donde necesitamos influencias, veamos a través de las sandalias de Mardoqueo qué podemos aprender. Mardoqueo andaba en la puerta del rey. Versículos 19 y 20 nos relatan algo interesante ahí. Y es que en estos versículos se nos parece indicar que el concurso de añadir mujeres al harén real de Jerjes o de Asuero pareció continuar. Y se nos describe a Mardoqueo sentado a la puerta del rey mientras esto pasaba. Y curiosamente, Esther, en estos textos se nos dice, aún no ha revelado su identidad como judía y su parentesco con Mardoqueo al rey y a la corte. Y esto trajo a mi mente una frase utilizada por un escritor muy conocido llamado Maquiavelo. Maquiavelo en alguna ocasión dijo, todos ven lo que tú aparentas, pero pocos advierten lo que tú eres. Y en este oficio de aparentar, Mardoqueo era competente, era un as. Las apariencias eran lo suyo. El asunto es, ¿hay que vivir de las apariencias? ¿Hay que volvernos expertos en las apariencias? Bueno, vamos a ver qué podemos aprender de Mardoqueo. Y es que en este mundo, a la luz del versículo 19, pareciera que para que ustedes y yo podamos escalar o ascender, hay que aparentar. Y precisamente, ¿por qué lo digo? Porque el texto, versículo 19, nos ubica con claridad a Mardoqueo, el personaje que hemos estado citando, a la puerta del rey. Como les dije la vez pasada, es un lugar para altos oficiales y siervos de la corte. Usted puede constatar eso en el mismo libro de Esther, capítulo 3, versículo 2, o aún en el capítulo 6, versículo 4. Y
Algunos podrían llegar a decir, bueno, Esther acaba de ascender a reina, seguramente por eso es que él llegó a estar allí, a la puerta del rey, en ese lugar exclusivo. Y quiero decirle que no. Si usted lee con detenimiento versículo 20 y versículo 21 del capítulo 2, encontrará que Esther no había revelado ni su pueblo, ni tampoco su parentela. O sea que el rey no había ascendido a Mardoqueo, o Mardoqueo no había llegado a esos niveles de influencia por el beneficio de que ahora su hija o su hijastra era reina. Además, antes de Esther ser reina, se nos dice en el capítulo 2, versículo 11, que Mardoqueo ya tenía cierta libertad para frecuentar estos lugares o estos espacios reales. Y yo destaco esto, pues, por algo que me estuve preguntando. Si no fue por Esther que Mardoqueo subió o ganó estas influencias, ¿cómo fue entonces que él pudo escalar a estas posiciones? ¿Sería por su aparente integridad, como nos deja ver escaló Daniel a las cortes reales de Babilonia en el libro de Daniel? ¿Será que fue la integridad de Asuero, de Mardoqueo? ¿O sería su aparente celo por Dios y su palabra que lo llevaron a esos niveles? Sin embargo, recordemos que Mardoqueo no se opuso a unir a su hijastra Esther con un gentil pagano, borracho, libertino, como era Asuero. Y tampoco se opuso a semejante concurso a través del cual Esther fue promovida como la reina de Persia y de Media. ¿O sería que tal vez Mardoqueo subió a estos niveles por su aparente sinceridad y transparencia? Pero, sinceridad y transparencia, veamos un poco de su consejo a Esther. No digas quién eres, ni de dónde vienes, ni quiénes son tus familiares. ¿Era realmente Mardoqueo un hombre sincero y transparente? O tal vez su aparente compromiso con la justicia, era un hombre muy comprometido con la justicia. Otro pero, yo y mis peros. A la luz del capítulo 2, ¿vemos a Mardoqueo realmente comprometido con la justicia, con los derechos y con no vulnerar a las mujeres, por ejemplo, en el concursito del rey? Además, si ustedes miran con detenimiento el versículo 19, ustedes pueden encontrar que parece ser que el concurso siguió, como que hubo una segunda temporada, ya no para escoger una reina, sino, como algunos han llegado a decir, aumentar el número de mujeres en el harén real. ¿O será que más bien Mardoqueo subió a esos escaños porque se hizo como ellos cuando le convenía, y esto le permitió estar a la puerta del rey de un mundo caído? De hecho, el no revelar su parentesco con Esther y la nacionalidad de ella le daba más cartas a jugar en su favor cuando así lo pudiera requerir en un lugar como la corte, donde ciertamente las relaciones son mero formalismo y no se sabe quién te va a traicionar, como vamos a ver más adelante y durante el desarrollo de este libro. Seguramente él era de esos que dice, confiemos en Dios, pero tengamos un as bajo la manga, un comodín ahí, siempre y en todo momento. Y esto me lleva a reflexionar, hermanos y amigos que me oyen en esta mañana. Me resulta bien curioso este cuadro de Mardoqueo, este cuadro mardoquiano, de un hombre sentado a la puerta de un rey terrenal a costa de su integridad, de sus principios, de su honra, de sus convicciones, de su fe, de sus tradiciones, para tratar de sentir algo de seguridad, cuando podía estar, como dice el Salmo 91, bajo las alas del Altísimo y al abrigo del Omnipotente en otra ciudad llamada Jerusalén. Esa triste escena de buscar ser nuestro propio rey o tener nuestros propios reyes se narra desde Génesis capítulo 3,
en el huerto del Edén y capítulo 2. O también se narra en la historia de Israel en la tierra prometida y lamentablemente se sigue narrando hoy con la iglesia. Parece que no aprendemos. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que usó, usa y usará esto para mostrarnos a quién es que debemos buscar para hallar verdadera seguridad. Y qué tonto es querer estar a la puerta de un rey terrenal cuando se tiene acceso al trono del Rey celestial y del Rey del universo y del Rey de todas las cosas. Como les digo, ¿necesitamos influencias en este mundo caído? Sí. ¿Necesitamos estar a la puerta de alguien influyente? Sí. Pero, ¿de hombres como Asuero o de alguien más importante? Bueno, eso es algo que vamos a seguir respondiéndonos mientras vamos viendo el desarrollo de este texto. Y ahora, en segundo lugar, quisiera invitarlos a que viéramos cómo Mardoqueo intentó hallar seguridad e influencias importantes estando pendiente de la seguridad del rey. Versículos 21 y 22 de este capítulo 2 nos dejan ver a Mardoqueo que sigue reiteradamente a la puerta del rey, su rey protector ahora. Y en esta ocasión, debido a su capacidad de aparentar, se nos dice que descubrió un complot que se estaba fraguando para asesinar al rey. Y este plan en cabeza de unos que eran cercanos precisamente al rey. Y sobre esto escribió un autor llamado Félix Samaniego una frase muy pertinente para el asunto de las apariencias, y es lo siguiente. Él dijo: ¿cuántos chascos se llevan en la vida los que no miran más que la apariencia? Sí, como les digo, ¿cuántos chascos se llevan en la vida los que no miran más que la apariencia? Y no digo precisamente esto por los siervos que fueron descubiertos a través de Mardoqueo. Lo digo precisamente por Mardoqueo. El que estaba buscando ser protegido terminó siendo el protector. Y esto me parece paradójico. Versículo 21, ustedes pueden ver allí cómo se empieza a formar un plan de muerte o el complot contra Asuero. Y se nos dice que Mardoqueo andaba como de costumbre a la puerta del rey y aparentemente por casualidad se enteró de un complot para asesinar a su rey. Casualidad. Este plan se nos dice que estaba siendo ideado por dos eunucos muy cercanos al rey. Y la escritura dice que este plan sucedió en aquellos días. Y ahí quiero hacer un punto. ¿En qué días sucedió esto del complot? Precisamente lo que dice el versículo 19. En los días, hermanos, y aquel que me escucha en esta mañana, cuando más mujeres estaban siendo agregadas al harén real. Ahora, no se nos dice la causa que motivó el complot, pero al saber que estos hombres eran eunucos, como lo deja ver el texto, o sea, condenados a vivir sin familia, esposa, hijos y deleite, pues habían sido, como se dice castizamente, castrados. Y estos hombres, al ver cómo el rey, quien había sido de alguna manera el que los había convertido a ellos en eunucos, este rey seguía con esa empresa del mal hacia otros, y en este caso hacia el sexo femenino, condenando a muchas mujeres a una vida muy similar a la de ellos, sin ningún motivo, pues ya se había elegido a la sucesora de la reina Vasti, y en este caso era la reina Esther. ¿Para qué seguir añadiendo mujeres a la lista del rey Asuero? Y seguramente, pienso yo, esto pudo, a mi parecer, generar tal indignación que estos hombres estuvieron dispuestos a atentar contra la vida del rey, o sea, el señor de Mardoqueo. Y es el versículo 22 que nos dice que entonces Mardoqueo salva a su salvador.
¿Y de qué? Del plan de muerte que es frustrado precisamente por este siervo fiel, quien salvó, voy a decirlo de esta manera, a un rey muy justo. No, la verdad es que el texto nos deja ver que Asuero realmente era un hombre alcohólico, tirano, iracundo, caprichoso, pusilánime, polígamo, injusto, entre muchos otros adjetivos. Y no digo con esto que Mardoqueo debía haberse hecho parte del complot o sencillamente haber omitido lo que había escuchado. No, sino que en la providencia de Dios, aún nuestra desobediencia, como vemos en Mardoqueo, que estuviese en Susa y no en Jerusalén, lo cual le puso ciertamente en gran peligro ante Dios y los hombres, aún ante esa abierta desobediencia, el Señor en su misericordia lo usará para bien de él y de su pueblo, a pesar de él y de su pueblo, pues Dios prometió cuidar de su pueblo, de otros y aún de ellos mismos y de su pecado, como eran infieles a Dios. Y en la providencia divina, Mardoqueo estaba en el lugar, la hora y el momento indicado, donde recibió una información clave para ganar puntos ante su protector, que más adelante Dios, su verdadero protector, capitalizaría para el bien no solo de Mardoqueo, sino de su pueblo rebelde. Hermanos, Mardoqueo parece que tenía un plan, pero Dios tenía uno más grande detrás de todas estas cosas. Mardoqueo tenía el plan de ganarse el favor del rey de Persia, pero Dios estaba fraguando un plan mayor detrás de esta abierta pecaminosidad e intenciones de Mardoqueo. Y esto que les estoy diciendo de un hombre buscando su propia seguridad, me lleva a pensar en varias cosas. Me lleva a pensar, y aún puedo decirlo abiertamente, a cuestionarme cuando muchas veces digo, bueno, yo necesito tener amistad o ganarme el favor o cuidado o la confianza de fulano, sutano, perencejo para poder estar seguro. Esto me llevó también a cuestionarme cuando en algunas ocasiones digo para mí mismo, bueno, Jonathan, no me puedo descuidar o no te puedes descuidar un segundo, porque si lo haces vas a perder esta oportunidad o esta, y a veces hasta casi que pierdo el sueño por estar pendiente de muchas cosas. Me llevó a pensar cuando a veces digo, bueno, si esto pasa, entonces yo no podría tal vez estudiar o viajar o pensionarme o estar tranquilo o garantizarle un futuro a mi esposa o garantizarle un futuro a mis hijas. En fin, dele usted el nombre que quiera. Si esto no pasa, entonces yo no puedo. Dele usted un nombre. O, por ejemplo, me llevó a pensar en ¿qué voy a hacer si sube un gobierno de izquierda? ¿Qué voy a hacer si continúa un gobierno de derecha? ¿Qué voy a hacer si cae la bolsa de valores? ¿Qué voy a hacer si ocurre un terremoto? ¿Qué voy a hacer si mi hija no puede entrar a tal universidad? ¿Qué voy a hacer si mi hijo no se casa con una mujer de cuna noble? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Póngale nombre. En definitiva, esto me llevó a pensar bastante. Y lo digo, hermanos y aún amigos que me están oyendo en este momento, Mardoqueo buscaba un protector y un salvador. ¿Algo malo? No. Pero el problema es que Mardoqueo andaba buscando un protector y salvador humano que es falible, vulnerable, finito, al cual termina teniendo que salvar y no se percata de esto y de que Dios ha estado allí soberanamente y providencialmente orquestando todo en su favor a pesar de su abierta rebeldía contra Dios. Y aquí recordé a Job cuando Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todas estas cosas, o sea, el universo entero? Y en ese punto me pregunté yo mismo,
¿dónde creo que está Dios en mis tiempos de inseguridad? Cuando busco en otros mi esperanza. Hermanos, amigos, Él está en control. Y esto me llevó a decirme, hey, qué tonto es estar buscando seguridad de aquellos que son tan vulnerables como nosotros. Diría el siervo tonto viéndome a la cara, qué tonto eres, Jonathan. Y esto me llevó al tercer encabezado y final de este sermón. Mardoqueo no solamente buscaba influencias al estar a la puerta del rey, al buscar el favor del rey, sino también al asegurarse estar dentro de la agenda del rey, o como diríamos hoy, ojalá yo estuviera en los contactos, ¿sí? En el top 10 de contactos de fulanito de tal. Y seguramente Mardoqueo estaba buscando eso, como vemos al final del versículo 22 y en el versículo 23. Y es que Mardoqueo buscaba estar en la agenda del rey. El versículo 23 específicamente nos deja ver el final de este capítulo 2 y nos muestra que se investigó una denuncia que Mardoqueo hizo en contra de los 2 eunucos y se halló cierta tal información. De manera que se hizo un juicio de muerte contra estos traidores, golpistas, perversos eunucos y se registra el hecho a nombre de Mardoqueo, pero también el texto nos deja ver que no hay recompensa o agradecimiento por dicho acto de Mardoqueo. Y esto me llevó o me trajo a memoria mientras preparaba esta enseñanza las palabras de Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 1. Y quiero recordarles lo que dice la Escritura allí. Mateo 6, versículo 1, nos dice, cuídense, sí, así, cuídense. ¿De qué nos debemos cuidar? Dice el texto, cuídense de hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúas así, tu Padre que está en el cielo no te dará ninguna recompensa. Y de hecho a eso Jesús le añadió muchas otras enseñanzas como, oye, no debes vengarte, la venganza es del Señor. Jesús añadió enseñanzas como perdonar a quien nos hace daño o servir aún al que nos debe o no es bueno con nosotros. Jesús enseñó que nosotros debíamos amar a nuestros enemigos y bendecir a aquellos que nos maldicen. Ahora, a la luz de estas enseñanzas de Jesús, ¿será que Mardoqueo hizo todo esto pensando en cosas como esas? No, definitivamente no. Él le puso su nombre a la información. Él quería el favor del rey terrenal, como seguramente recordaremos, José lo hizo cuando reveló el sueño al copero y le dijo, hey, viejo, acuérdate de mí cuando vuelvas a estar allá en la corte de Faraón. Sin embargo, Dios, quien ve todas las cosas, quien controla todo y quien obra todo, a pesar de las intenciones de los hombres y aún de su pueblo de ganarse el favor de los hombres para ascender, obra en su misericordia para enseñarnos, como veremos, y es precisamente así. Vemos que Mardoqueo hizo méritos, pero no obtuvo recompensa. Y es que definitivamente Mardoqueo, podemos ver allí, le había hecho el tema de servir a la puerta del rey y nosotros vemos que a Mardoqueo parece que le está yendo bien. O sea, Mardoqueo, como decimos comúnmente, la estaba sacando del estadio. Ya había logrado ascender a la puerta del rey. Había logrado que su hijastra estuviese como reina. Ese sería su as bajo la manga. Y ahora está salvando la vida del rey y fija su nombre a la información, asegurándose que Esther, la reina, lleve esa información. Pero el texto dice que se ejecutan los indicados y el hecho se registra en las crónicas del rey de Asuero y se registra este hecho delante del rey, pero el rey no hace nada por Mardoqueo, ni siquiera le manda las gracias. Y yo quiero llamar mi atención en esto,
pues me parece muy valioso para ustedes y para mí hoy. Pues el capítulo 3 nos mostrará que este mismo rey Asuero, a quien Mardoqueo ha servido fielmente, ha entregado su hijastra y ha salvado la vida, engrandecerá a un hombre llamado Amán, quien era enemigo de Mardoqueo y del pueblo de Israel. Como dirían muchos, Mardoqueo fue por lana y salió trasquilado. Y dirían eso algunos, pero la verdad es que no. Pues el texto, hermanos, de Proverbios capítulo 21, versículo 1, nos dirá algo que nos va a poner los pies en la tierra. Y es que Proverbios 21, 1 dice, como canales de agua es el corazón en la mano del Señor. Como canales de agua es el corazón del rey en las manos del Señor. Y dice que el Señor lo dirige a donde a él le place. Y esto yo quiero que usted lo tenga en cuenta porque Dios permitió que Mardoqueo obtuviera esta información. Pero el mismo Dios que permitió que Mardoqueo tuviera esta información en su providencia es el mismo Dios que impidió que Mardoqueo obtuviera recompensa en ese momento. Así como también ese mismo Dios impidió que el copero se acordara de José allá en el libro de Génesis, cuando José le reveló el sueño al copero y luego el copero fue nuevamente elevado a su posición allí en la corte de Faraón, y parece que el copero se olvidó y se olvidó por años. Y precisamente también Mardoqueo va a experimentar esto. Asuero se olvidó por algunos años de este gran favor que Mardoqueo había obrado en su favor. Y esto es importante, pues Dios, hermanos y amigos, estaba enseñando algo valiosísimo, le estaba enseñando a Mardoqueo, a su siervo tonto e infiel. ¿Qué es lo que Dios le estaba enseñando? Dios le estaba enseñando quién realmente es el que gobierna, quién es el que controla, quién es el que orquesta, quién es el que domina todas las cosas. Aún nuestro propio mal en la providencia de Dios, Él lo va a usar para un bien mayor. Y así se verá precisamente en el capítulo 6 de este libro, donde luego de 3 o 4 años, Mardoqueo verá la mano de Dios en este asunto, trayendo a memoria este favor al corazón y a la mente del rey. Y esto, amigos y hermanos, es importante, este cierre de este capítulo 2. Mardoqueo y sus méritos sin recompensa me hizo pensar en ese deseo que nos asiste todo el tiempo de sentirnos seguros, aceptados, a salvo, recompensados, y por lo cual buscamos salvadores en el trabajo, en las relaciones, en los títulos, aún en migrar del país, sin importar el costo. Pero al igual que Mardoqueo, muchas veces todos nuestros esfuerzos ante este mundo y otros parecen quedar en visto, como le sucedió a Mardoqueo. Y así quedarían en visto a menos que la mano providencial del Señor no obre en nuestro favor. Y esto no indica que temprano o tarde vamos a cosechar lo que sembramos en esta tierra por otros, porque el Señor tarde que temprano los va a hacer recordar. No. Lo que yo quiero es que ustedes tengan presente que hemos de recordar algo más importante que nos deja ver Mardoqueo y que también está en nosotros a la luz de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 11. Este texto es maravilloso. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 11 es un texto que les recomiendo. Y es un texto que dice: y Él les dio vida a ustedes, o sea, a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en los cuales andábamos en otro tiempo según la corriente de este mundo, como Mardoqueo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, como Mardoqueo. Está narrándonos a nosotros. Entre ellos nosotros también andábamos, todos nosotros, y vivíamos en las pasiones de la carne, dice este texto, satisfaciendo los deseos de nuestra mente, de nuestra carne, de nuestro corazón, y éramos por naturaleza, dice la Escritura, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice,
Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos como Mardoqueo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvados. Y con Cristo nos resucitó, y con Cristo nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de que ustedes y yo podamos mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de la gracia por la buena voluntad del Señor con que nos amó en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes y yo hemos sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de nosotros, sino que es un don de Dios. No por nuestras obras, porque son como las de Mardoqueo, para que ninguno de nosotros se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ojo con esto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y ese Dios que está orquestando en medio de la maldad de Mardoqueo es el mismo Dios que ha orquestado en nuestra maldad. Y Él sigue estando detrás del telón, así como en la historia de Mardoqueo. Aunque parece invisible, pero su mano lo controla todo. Y no impide aún nuestro pecado, pues muchas veces este es el canal, nuestro pecado muchas veces es el canal que nos lleva a quedar frente a Él como la última y única opción. Y yo quiero que usted tenga presente esto. Dios no tarda, Dios no está ciego, Dios no está sordo, Dios no es mudo. Él está trabajando en corazones de tontos que andan mirando en la dirección equivocada para encontrar su salvación y su Salvador. Y esos muchas veces somos nosotros. Yo quiero que usted, después de escuchar esto, pueda llevarse algunas reflexiones seguramente para poner en práctica durante la semana y en el día a día de su vida. ¿Qué podemos aprender de este texto de Esther capítulo 2, versículos 19 al 23, que yo he titulado En un mundo caído necesitamos influencias? Sí, eso es cierto, en un mundo caído necesitamos influencias, pero en primer lugar, antes que andar todo el tiempo buscando la puerta de los reyes terrenales, empecemos por entrar cada mañana a los atrios del Rey Todopoderoso. ¿Cómo? Orando. Empieza tu día a día orando. La mayor influencia que ustedes y yo podemos encontrar se encuentra al espacio de un paso que usted y yo demos al lugar de la oración y nos encontremos cara a cara con el que gobierna no solo las cosas temporales, sino las cosas eternas. Esa es la primera influencia que ustedes y yo debemos buscar cada día. En segundo lugar, es cierto, en un mundo caído necesitamos influencias, pero es de tontos, como dijimos en la historia con la que empezamos este sermón, poner nuestra confianza en aquello que es terrenal, falible, finito, corruptible e inestable y que nunca nos trae verdadera paz. Recordemos el texto que Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo 11:28, venid a mí, ¿a quién? A Cristo, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por lo tanto, yo les digo, corran a Él con todas sus cargas, pónganle el nombre que tenga su carga, y en verdad en Él podremos encontrar descanso. Y en muchas ocasiones ese descanso no será como el que nosotros pensemos, como por ejemplo, Señor, te traigo aquí mi cáncer y entonces el Señor te va a quitar tu cáncer. No, a veces el Señor no va a quitar el cáncer, pero sí te va a enseñar para qué Él está permitiendo ese cáncer en tu vida. A veces el Señor no va a quitar esa bancarrota, pero te va a enseñar por qué llegaste a esa bancarrota y para qué Él permitió que llegaras a esa bancarrota. Seguramente fue para que levantaras tus ojos y le vieras a Él y le conocieras. Y así sucesivamente.
ponle nombre a tus cargas, llévalas a Él y Él te dará descanso. Y en tercer lugar, yo quiero decirles que en un mundo caído, aunque necesitamos influencias, eso es cierto, pero no de esas que solo pueden asegurarnos bienes y gozos temporales, como las que andaba buscando Mardoqueo, sino una que nos libre del verdadero enemigo que tenemos y que yace dentro de nosotros y se llama pecado, condenación e ira de Dios. Es de tontos buscar hombres y no buscar al Hijo del Hombre, o sea, a nuestro Señor, único y suficiente Salvador, que se llama Jesucristo. Y te dejo la tarea, ve y lee a solas, y seguramente después de leer, ora, pensando en el texto de Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 15. Allí podrás encontrarte con aquel que realmente puede asegurarte bienes eternos y no meramente temporales. Y para cerrar este sermón, como normalmente lo hago con una especie de párrafo o de silogismo, como algunos lo llaman, o frase final, puedo decirles que ustedes y yo debemos tener pendiente esto. Lograr el favor de los importantes de este mundo me hará estar seguro, dicen algunos. Lograr el favor de los importantes de este mundo me hará estar seguro. Pero, pregúntese, los importantes de hoy puede que no lo sean mañana. Por esta causa, o por lo tanto, sea el Dios eterno aquel importante a quien estamos buscando. Buscar los importantes de este mundo es de tontos, diría el siervo aparentemente tonto a su Señor, quien realmente finalizó siendo el tonto más tonto. El Señor nos guarde de ser tontos que buscan en este mundo al Salvador que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús a través de su palabra. Por favor, oremos juntos. Padre, damos gracias a ti en esta hora por darnos la oportunidad de estar delante de ti y siendo expuestos a tu palabra. Quiero pedirte perdón. En mi caso particular, yo muchas veces he buscado salvavidas y salvadores terrenales para muchas cosas. Y yo muchas veces me he calzado las sandalias de Mardoqueo. Yo muchas veces he buscado estar en la lista de contactos de personas. Yo muchas veces he buscado ganarme el favor de personas haciéndoles favores. Yo muchas veces he querido estar a la puerta de los importantes. Pero a veces se me olvida que cada mañana y en cualquier momento y en cualquier lugar, como dice el libro de Hebreos, yo puedo entrar al trono de la gracia ante el más importante de los importantes. Yo puedo entrar al trono de la gracia ante aquel en quien el corazón de los aparentemente importantes de este mundo está en sus manos. Señor, perdóname porque a veces he pensado que yo puedo producir soluciones para mí sin acudir a ti. Señor, te ruego por los que caminamos contigo y a veces se nos olvida que tú eres el primero a quien debemos acudir. Pero te ruego por aquellos que no te conocen y que seguramente puede que hoy estén siendo expuestos a esta enseñanza. Te suplico que los ayudes a entender que los importantes de su vida no lo son, sino que el verdaderamente importante en la lista de sus contactos no está, y ese eres tú. Te suplico, Señor, que traigas fe, pero también que traigas arrepentimiento, y que traigas a nuestro corazón claridad para entender que podemos ganar este mundo y tenerlo en nuestras manos,
pero sin ti es como aceite en nuestras manos, es como agua en nuestras manos. Te ruego que antes que tener este mundo en nuestras manos, seas tú el que nos tienes en las tuyas, Señor, para que de esa manera podamos estar verdaderamente seguros. Muchas gracias te doy en esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. No olvides preguntarte, ¿cuál es la influencia que tú estás buscando? Dios te bendiga, Iglesia El Redil. Dios bendiga a todos los que están siguiendo esta serie de enseñanzas basada en el libro de Esther, ¿dónde está Dios o dónde está su pueblo? Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.